tema, hermanos, de deleítate en el Señor. Y como les dije, esto que hemos hecho ahora, todo lo que ha pasado el día de hoy, tiene mucho que ver con el tema con el que estamos cerrando esta serie del Salmo 37. Si tienen sus Biblias, ábranlas. Si tienen su boletín en sus teléfonos, los que tienen ahí enfrente el código pueden escanear y abrir el teléfono. Ahí están las lecturas bíblicas de hoy que vamos a estar usando y los puntos del mensaje. El Salmo 37 que hemos estado hablando, dice el versículo 4, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos brincamos al versículo 8, dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Lean conmigo el versículo 11 en voz alta. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aprender a deleitarnos, hermanos, en el Señor es tomarle buen sabor a la vida cristiana, a saber que lo que hacemos, que lo que tenemos, que donde nos movemos y todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, depende 100% del Señor en nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir un amén? Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero no solamente es decir que el Señor va a concedernos todo lo que le pidamos, como a nosotros nos parezca, sino que todo lo que pidamos será siempre dentro de su voluntad y dentro de su propósito divino para nuestra vida. La vida cristiana siempre va a girar en torno a estas dos verdades, a estos dos fundamentos: voluntad y propósito de Dios. Dígalo conmigo en voz alta: voluntad y propósito de Dios. Este es el eje de la vida cristiana. Sobre esto camina toda nuestra vida de los que somos ahora llamados hijos de Dios. Si no pensamos, hermanos, en función a estas dos verdades, verdad y propósito, voluntad y propósito de Dios, no podremos deleitarnos en el Señor. Escuchen esto. No podremos aprender a deleitarnos en el Señor, y la vida cristiana se puede volver en una pesada carga religiosa, como le pasó a la nación de Israel con la ley. La ley les fue dada por medio de Moisés como una bendición para ayudarles a tener comunión con Dios, para ayudarles a llevarse mejor entre ellos, para poder establecer una tierra donde pudieran vivir con toda la libertad que Dios les quería dar. Pero para ellos se convirtió en una carga muy pesada, porque ellos decidieron hacer exactamente lo contrario. No quisieron alinearse a la voluntad y al propósito de Dios, y buscaron su propia voluntad y sus mismos propósitos de ellos. Entonces, en ese momento, la religión, la ley del Señor, se volvió una carga demasiado pesada para ellos. Lo mismo sucede en la vida del cristiano en este tiempo. Cuando tu vida como cristiano no está alineada y no gira en torno a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, la vida cristiana se te hace aburrida, se te hace pesada, te cuesta trabajo. Ay, otra vez hay que ir a la iglesia. Ay, otra vez el pastor. Ah, qué pedidera de dinero. Ah, y la vida cristiana se vuelve una carga. Y mucha gente prefiere desertar. ¿Por qué? Porque su vida la quieren alinear a su propia voluntad, a sus propios propósitos. Y entonces hacen a un lado los propósitos de Dios. Y de pronto la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y el propósito divino de Dios para nosotros se vuelve algo pesado, se vuelve algo que nos molesta, nos choca. A los jóvenes dicen: oye, no vayas a esas fiestas porque en esas fiestas no hay nada bueno. Ay, papá, ay, vas de religioso.
Déjame vivir mi juventud, déjame estrellarme como tú te estrellaste, déjame ser, soy libre para... Y los preceptos de la vida de Dios, los preceptos, los mandamientos, la ley de Jehová, se vuelven una carga muy pesada. Y entonces empezamos a tropezar en la vida. ¿Y saben qué es lo peor? Gente que no conoce del Señor, pues esa de por sí se tropieza todos los días, ¿no? Y anda de tropiezo en tropiezo. Pero no hay nada más triste que un cristiano, alguien que ya entregó su vida a Cristo, alguien que ya conoce la palabra, el camino del Señor, que viva de tropiezo en tropiezo en tropiezo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a deleitarse en el Señor, no ha aprendido a poner su voluntad y su propósito en el camino del Señor. Cuando nos deleitamos en el Señor, como vimos a lo largo de este mes, nuestro corazón está alineado a la palabra del Señor. Nuestros caminos, nuestras decisiones en la vida están enfocadas a cumplir el propósito y la voluntad del Señor. Nos deleitamos en el Señor mientras esperamos en Él el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de sus tiempos. Vamos a terminar esta serie hablando acerca de deleitarnos en el Señor en nuestra tierra, en la tierra que Él nos ha dado. Leímos en el versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Cuando encontramos en la Biblia la palabra tierra, por lo general tiene tres acepciones o tres diferentes aspectos a lo que se refiere. Puede estar hablando de la tierra física, es decir, un lugar donde vivir, una ciudad, un territorio físicamente donde vivía la gente, pero también se refiere de manera alegórica al hombre interior, la tierra personal, mi propia tierra, al hombre interior, al aspecto espiritual de nuestras vidas. Y por último también se usa para hablar del descanso eterno que Dios ha preparado para nosotros cuando se refiere al reino de Cristo, ¿verdad? Cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva. Déjenme hablarles un poquito en los minutos que quedan acerca de estas tres acepciones de la palabra tierra, porque el Salmo 37 nos anima a deleitarnos en el Señor, que no nos enojemos por cualquier cosa, para que aprendamos a disfrutar de la tierra que el Señor nos ha dado a nosotros. Número uno, la tierra como nuestro hogar. Nos remontamos a la creación, al libro de Génesis. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ese punto en esta iglesia lo estamos haciendo bastante bien, lo acabamos de ver. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y después dice, señoread, es decir, ten autoridad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios le da forma a esta creación tan perfecta, hermanos, y pone en la tierra al hombre y a la mujer, les da el propósito por el cual fueron creadas. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, tenían que multiplicarse hasta llenar la tierra. No solamente llenar la tierra, sino que la tenían que gobernar con autoridad, dice, teniendo señorío, señoread. Es decir, el hombre estaba en una jerarquía más alta que todos los animales creados. Si tú le decías a un cocodrilo, cállate, el cocodrilo se quedaba calladito. Bueno, no habla, ¿verdad? Pero no abría la bocota, ni te amenazaba. Si estabas frente a un león, cuando Adán andaba en el huerto, le puso nombre a todos los animales y le dijo al león, tú me gustas como para león, ven acá. Y el león vino y le dijo, tú te vas a llamar León. Got it? Got it, sir. Y se fue. Y ahí va el león. I am the lion, I am the lion. No le hizo nada a Adán. Llegó el tigre de Bengala. Y Adán le dijo, tú vas a ser el tigre. Y el tigre dijo, y se fue. El hombre tenía autoridad sobre la creación porque Dios se la dio. Hoy te ladra un perro chihuahua y sales corriendo. No tenemos autoridad sobre la creación. Le tenemos miedo al mosquito, a la abeja que nos anda persiguiendo, que nos quiere picar.
No tenemos autoridad, no podemos señorear sobre la creación porque perdimos ese derecho de gobernar. El ser humano, tanto hombre como mujer, no fueron creados solamente porque sí, ni fueron puestos en el huerto solamente para pasarla bien. Se les dio una vocación, una gran responsabilidad. Tenían que gobernar la tierra, tenían que sojuzgarla, mantenerla en el perfecto orden de Dios. Así es que todo lo que hicieran tendría que estar alineado a los principios de Dios, no a lo que a ellos se les ocurriera. Había un plan maestro que seguir y que cumplir. Ese era en ese momento su gran comisión: cumplir la voluntad de Dios y seguir su propósito. Sin embargo, cuando aparece el pecado en el hombre, todo se echa a perder. Y a partir de ese momento, la humanidad buscó, hasta nuestros días, cumplir su propia voluntad, definir sus propios propósitos independientemente de Dios. Porque al vivir en una condición de pecado, alejados de Dios, hermanos, no conocíamos la voluntad de Dios. No conocíamos el propósito para nuestras vidas, porque sencillamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mari dijo algo muy importante, dice: yo llegué aquí hace 20 y tantos años con mi maleta y con más ilusiones que otra cosa, pero ya no venía todavía siguiendo la voluntad de Dios. Como muchos de nosotros, a lo mejor llegamos a este lugar sin saber lo que Dios iba a hacer con nosotros en nuestra vida. Veníamos en nuestra propia voluntad y veníamos buscando nuestro propio propósito. Ojo con esto, hermanos: voluntad y propósito. Voluntad y propósito. Se trata de Dios, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra voluntad, no se trata de nuestro propósito. Aún así, aunque toda la humanidad, por todas las generaciones y los siglos que han pasado, se han desviado, como dice el profeta Isaías, cada quien agarró por su camino, aún así el plan maestro de Dios no se ha alterado hasta nuestros días. A pesar de que por generaciones la raza humana se ha ido por su camino, Dios proveyó un solo camino de regreso a la comunión con Él. Y si bien no toda la raza humana, por lo menos una buena parte, tiene que volver a ese plan original de gobernar la tierra y sojuzgarla, es decir, volver a tener dominio sobre la creación. Y esa parte de la humanidad, el Señor le dio el nombre de iglesia. Y la iglesia ha sido llamada nuevamente en esta nueva creación de parte de Dios a tener autoridad y dominio sobre la tierra. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Ahí está la misma potestad que se le dio a Adán y Eva en el Edén. Les dio la potestad ahora de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Una nueva creación, una nueva creación. Adán y Eva fueron hechos en el huerto del Edén y se les dio potestad para gobernar y para sojuzgar la tierra. El hombre se apartó, pero ahora viene Cristo y todos los que le recibieron, todos los que han dicho: Jesucristo es el Señor de mi vida, yo le reconozco como mi Señor, como mi Salvador, me arrepiento de mi pasado, me arrepiento de haber vivido buscando mi propia voluntad, mi propio propósito, y decido caminar en el camino del Señor. Los que han dicho eso ahora tienen la autoridad nuevamente, se les ha vuelto a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. No vamos a tomar por supuesto el gobierno terrenal, no vamos a armar una revolución. Nuestras ciudades siguen siendo gobernadas por los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Seguirán su propio curso de desorden, de maldad si quieren. Pero el gobierno espiritual de nuestras ciudades, hermanos, es el que la iglesia debe de retomar. Solamente va a suceder cuando cada cristiano, cuando cada hombre, cuando cada mujer que han creído en su nombre y que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, entiendan que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos ahora en Cristo debe de ajustarse a estas dos verdades: a la voluntad de Dios y al propósito que Cristo nos ha dado. Toda nuestra vida gira
en torno a la gran comisión que nos fue entregada cuando Jesús le dice ahora a la iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es ahora nuestra orden, nuestra gran comisión. A Adán y Eva se les dijo: llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces y las bestias y las aves y todo eso. A la iglesia se le dice, a la nueva creación: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voluntad y propósito, volver a instaurar, hermanos, el orden divino de la tierra. No físicamente, no vamos a cometer la atrocidad de querernos enfrentar a un león porque ya Dios me dio la autoridad y me meto a la jaula del león porque yo tengo autoridad. No, te va a devorar el león, te va a comer, te va a hacer pedazos, ¿verdad? Un pastor imprudente, ejemplificando de esto, sacó una serpiente y dice: para que vean que es la serpiente, y que lo pica y que se muere. No se trata de eso. El Señor nos dijo claramente de qué se trata esa autoridad espiritual que nos dio. Lucas 10:19: he aquí os doy potestad, poder, de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este es un asunto espiritual, hermanos. La tierra en la que nos tenemos que deleitar primeramente es una tierra espiritual. Es el lugar donde vivimos, es South Bend, es Granger, es Fort Wayne, es Michiana, es el estado de Michigan, es Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, donde estés, no importa. Esta tierra tiene que tener un gobierno también espiritual, y ahí es donde la iglesia tiene que reinar. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo me puedo deleitar en Dios, en la tierra donde vivo? La iglesia tiene, hermanos, que romper paradigmas. Paradigmas son moldes, estructuras que el hombre ha formado a lo largo de las generaciones, basadas solamente en su egoísmo y en querer hacer su propia voluntad. La iglesia tiene que ir rompiendo todos esos esquemas, todos esos paradigmas. ¿Por qué lo haces así? Pues es que así lo hace mi papá y así lo hizo mi abuelo. ¿Y por qué le pegas a tu mujer? Pues porque soy macho, porque soy mexicano y porque a mí me gusta pegarle a las mujeres, por eso le pego. Ese es un paradigma que se tiene que romper. ¿Y por qué quieres involucrarte en las drogas? Es que todos mis amigos están metidos en las drogas. Y ese es un paradigma, esa es una estructura, ese es un molde que la iglesia tiene que romper. ¿Por qué? Porque esos moldes, esos paradigmas están contaminando la tierra donde yo soy llamado a deleitarme en Jehová. Y tengo que entrar a pelear esa batalla. ¿Cómo lo voy a hacer? El que no vive en la voluntad y el propósito del Señor puede decir, por ejemplo: ay, me corrieron del trabajo porque revisaron papeles. Estoy seguro que el chismoso de la línea 4 fue el que me puso el dedo. Pero van a ver lo que voy a hacer. Me va a conocer, esto no se queda así. Eso piensa, así habla alguien que está viviendo bajo su propia voluntad y bajo su propio propósito. Pero el que vive, el cristiano que se deleita en la tierra que el Señor le ha dado, dice cuando le pasa algo así: Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya ahora? No me importa por qué me corrieron, no me importa quién me puso el dedo, no me importa lo que pasó ahí. Si me estoy moviendo, si me sacaron de acá, es porque Dios me necesita en otro lugar. Eso es voluntad de Dios, hermanos, y eso es el propósito de Dios. No lo hacemos y no nos guiamos por nuestra voluntad, por nuestro propósito. Algo que está muy de moda ahorita: me voy a abrir otro daycare porque es un buen negocio. No. El cristiano piensa: hay muchos niños que necesitan crecer en un ambiente espiritual que quizás logre transformar sus vidas un día. ¿Qué les parece? El cristiano rompe el paradigma. El paradigma es abrir un negocio, cualquiera que sea, para enriquecerme, ¿verdad? Ya sea un taller mecánico, ya sea un restaurante, ya sea un cuidado de niños. Voy a abrir un negocio para enriquecerme. Ese es el paradigma del mundo. Porque me dijeron que ahí se hace billete y ahí estoy viendo, les está yendo re bien. Yo también, no se trata de hacerlo como lo hace el mundo. El cristiano tiene que ver
cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios para poderlo lograr. Imagínense romper ese paradigma, hermanas. Aquí hay muchas hermanas que tienen sus daycares. Imagínense romper el paradigma del mundo. El paradigma del mundo es: abramos el daycare y que vengan muchos niños y que nos den el voucher. Está bien, gloria a Dios. Pero ¿qué tal pensar? En esos daycares tenemos que formar un ambiente espiritual donde los niños que vengan a nosotros puedan ser impactados en su vida espiritual. Quizás no les podemos predicar abiertamente por las reglas que hay, pero ellos pueden absorber la vida espiritual de quien los está guiando en ese daycare. ¿Y qué tal romper el paradigma? Porque en casi todos los lugares donde cuidan a los niños es la maestra, es la mujer la que está, la miss, la que está al frente de ese daycare. ¿Qué tal daycares donde sean matrimonios cristianos? Recibiendo a los niños, guiando a los niños, orientando a los niños. Ese sería romper un paradigma del mundo. ¿Por qué? Porque los niños no están acostumbrados a ver un matrimonio conforme al corazón de Dios dirigiendo sus vidas. Se rompería un paradigma ahí. ¿Por qué no se puede lograr? Muchos de esos niños que llegan a los daycares, y las hermanas acá me darán la razón, muchos de esos niños, la imagen que tienen de familia es la mamá luchona y empoderada. Esa es su imagen de familia. La mamá luchona y empoderada porque no hay marido. Y llegan al lugar de cuidado y se encuentran también con puras mujeres ahí. ¿Qué tal que llegaran y que vieran un modelo de familia, un modelo de matrimonio? Porque está muy bien ser una mujer luchona y empoderada, pero no es un modelo bíblico. Sorry. El modelo bíblico dice: varón y hembra los creó. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se imaginan esos daycares? No les estoy dando ideas, pero pienso, sueño, donde llegaran los niños y vean la imagen de un matrimonio, que puedan ellos absorber espiritualmente la imagen de un matrimonio, y que muchos de esos niños digan: yo cuando crezca, yo quiero tener un matrimonio como el que me cuidó cuando yo era niño. ¿Creemos que vamos a abrir un negocio, hermanos? ¿Crees que vas a abrir un negocio nuevo de lo que sea? ¿Crees que vas a estudiar alguna carrera pensando en lo que vas a ganar? No es así. La tierra que Dios te ha dado es una tierra que fluye leche y miel, siempre y cuando pienses en cumplir con la voluntad y con el propósito de la gran comisión. De las ganancias no te preocupes, las ganancias van a venir. Si eres diligente y esforzado en tu trabajo, las ganancias vienen como añadidura. Pero lo principal es: ¿cuál es el propósito en esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien más? Te tienes que cambiar de trabajo, está bien, no reniegues, nada más pregúntate: ¿por qué, Señor, me estás llevando a otro lugar? ¿Cuál es el propósito? A lo mejor el Señor te lleva a un lugar donde no te agrada, donde no te gusta, y me trajeron esta fábrica mugrosa, cochina, yo no sé qué hago aquí, si yo soy licenciado y tengo mi doctorado y acá estoy de obrero y no sé. Y de pronto una persona llega por ahí y empiezas a platicar y resulta que esa persona Dios la mandó porque necesita que le hables del amor de Dios. No se trata de en dónde estás, no se trata de tu voluntad, no se trata de tu propósito, se trata de la voluntad y el propósito de Dios. En segundo lugar, la tierra interior. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. No te preocupes si el cuerpo se va desgastando. No te preocupes por las canas, no te preocupes por las arrugas, no te preocupes por la lonja.
Preocúpate por el hombre interior, cuánto está creciendo, cuánto estás conociendo del Señor, cuánto estás desarrollando la estatura del varón perfecto. Ese es el problema, que a veces estamos tan obsesionados con lo de afuera que se nos olvida lo de adentro. El hombre interior, ese es el que importa a final de cuentas. No digo que te vuelvas fodongo, fodonga y que ni te bañes. No, arréglate y haz lo que tengas que hacer. Esta semana alguien me dijo, dice, oye, ¿por qué te pintas las cejas? Dije, ¿qué? Dice que te estaba viendo la predicación, dice, y se me hace que te pintaste las cejas demasiado fuerte. Mis pobres cejas. Dije, en mi vida se me había ocurrido a mí siquiera la idea de pintarme las cejas a estas alturas del partido, imagínense. Anciano y pintándome las cejas, bonito show. Y alguien me dijo, te parecías al charro de Guantintán. El hombre interior al que se refiere Pablo es de forma alegórica nuestra tierra interior. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, cuando la tierra interior solo hay lugar para nuestra propia voluntad y para nuestro propósito, para nuestros sueños, para nuestros deseos, quizás podremos ganar mucho dinero, quizás podemos hacer mucho prestigio, mucha fama, pero no podremos deleitarnos en el Señor. Y nuestra tierra interior no puede deleitarse en el Señor si no estamos en su propósito y en su voluntad. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Esta tierra interior, hermanos, es la más difícil de conquistar. En las cartas apostólicas del Nuevo Testamento es un tema muy recurrente. Siempre se percibe, cuando lees estas indicaciones de los escritores del Nuevo Testamento, se percibe un tono de urgencia, como de ansiedad, para que lo entiendan los lectores. Por ejemplo, rápidos ejemplos. Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En todas las cartas, Pablo, en todas sus cartas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, a Timoteo, a Filemón, a todo mundo le da la misma instrucción: preocúpate por renovar tu mente. El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Santiago, hablando del hombre interior, de controlar lo que hablamos, la lengua, dice Santiago 3:8, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Se refiere a la tierra interior de nosotros, a lo que estamos viviendo adentro de nosotros. Judas también habla de esto. Dice Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense, dice, en el amor de Dios, no en los rudimentos del mundo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no sé cuántos de los que estamos aquí podemos estar contentos y conformes con lo que hemos permitido que Dios cambie en nuestras vidas. ¿Cuánto hemos conquistado de nuestra tierra interior? Había un curso que se daba hace años en las iglesias que se llamaba Poseed la Tierra, precioso curso, que hablaba precisamente de poseer nuestra tierra interior, de poder dominar nuestro interior. Si pusiéramos una balanza o una escala del 1 al 10, ¿cuánto hemos dominado nuestra tierra
interior. ¿Cuánto hemos logrado conquistar? ¿Cómo podemos saberlo? Muy fácil, muy fácil. Gálatas 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, empieza a dar la lista de cuáles son las cosas que el hombre interior tiene que vencer. Ahí vele apuntando cómo andas en cada una de estas. Versículo 20, idolatría. ¿Cómo andamos de idolatría? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, el carácter, contiendas, disensiones, herejías. En el versículo 19 se me fueron las gordas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahora, en todas estas cosas, en toda esta lista, la lista negra, todo eso había en nuestra vida, o gran parte de estas cosas había en nuestra vida antes de Cristo, cuando nos gobernábamos bajo nuestra voluntad y bajo nuestro propósito. Esta era nuestra tierra interior. Esto es lo que había dentro de nosotros. ¿Cuánto de esto, hermanos, honestamente, hemos quitado? ¿Cuánto de este hombre viejo ha sido renovado? ¿Cuánto de este hombre viejo ha sido despojado de nosotros y nos hemos revestido del hombre nuevo? ¿Cómo mido lo que el hombre nuevo es en mí? Los siguientes versículos dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que ahí podemos ver cómo está mi tierra interior. ¿Cuánto hay de la lista negra y cuánto hay de la lista de las cuales no hay ley? Si todavía tengo cosas de la lista negra, hermanos, tengo que trabajar, tengo que renovar mi mente, tengo que despojarme del viejo hombre, tengo que revestirme y dejar que el hombre interior se vaya renovando día a día, a pesar de que el viejo se vaya echando a perder. Tengo que renovar mi mente para conquistar mi tierra interior y poder deleitarme entonces en el Señor. Déjenme cerrar este punto con esta amonestación que Josué le hace a su pueblo, hermanos. Una amonestación muy fuerte. Después de que ya habían empezado a conquistar y ya habían pasado muchos años y habían conquistado gran parte de la tierra de Canaán, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Y Josué le dice al pueblo en 18:3, Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Señor de vuestros padres? Yo no puedo decir: ay, es que mi carácter así es, y si te gusta bien, y si no te gusta, pues a ver qué le haces, pero yo así soy y yo no cambio. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Es que sigo siendo celoso, es que ay, yo estoy bien celoso y no quiero que ni... ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Es que yo, si no empiezo el día con mi horóscopo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Es que yo, el internet y la pornografía y ay, la inmundicia y la lascivia, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Y no vamos a poseer la tierra que Dios nos dio, la tierra de una nueva creación, la tierra de un nuevo ser interior. No podemos decir que no es posible sacar ciertos pecados o pensamientos negativos. Yo no odio a nadie, no. Nomás que no se me aparezca la cuñada, porque entonces sí. No respondo. No me la traigas, no respondo. Jesús Alberto, te lo advierto. ¿Hasta cuándo seremos negligentes? Cristo ya triunfó, hermanos, sobre los principados y potestades.
que nos tenían atados a esos pecados. Ya nos dio la victoria, pero muchos hemos sido negligentes para conquistar nuestra tierra interior. Y por último, la Biblia nos habla de la tierra nueva y eterna. Y esto nos tiene que dar alegría y gozo y esperanza. Apocalipsis 21 empieza diciendo el apóstol Juan en una visión increíble: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. No se pierdan el estudio de Hebreos, estamos hablando de este tabernáculo en Hebreos los miércoles. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El solo hecho, hermanos, de tener en nuestras mentes esta imagen de la santa ciudad, que no tiene nada que ver con algo hecho aquí en la tierra, debe de provocar en nosotros el deleitarnos en Jehová, sabiendo que un día heredaremos esta tierra que el Señor está mostrándole a Juan, siempre y cuando hayamos vivido en la voluntad y en el propósito de Dios. Un día tus negocios van a terminar, se van a acabar. Tus casas, a las que tantas ganas les echaste, se van a desmoronar. Un día, no sé cuándo, 30, 50, 100 años, no sé, pero se van a desmoronar a final de cuentas. Por más que le hayas puesto los mejores y más costosos materiales, tu bonita ropa, tu ropita tan fina y que tanto portas con tan, se va a desvanecer, se va a desbaratar. Tu troca se va a convertir en chatarra, ¡ay no! Tu troca se va a convertir en chatarra, se va a oxidar, va a tronar la transmisión, las válvulas van a salir volando no, mi troca, tu troca. Y tu vida misma, tu cuerpo, se va a ir extinguiendo poco a poco, hasta que tu cuerpo y mi cuerpo vuelvan a la tierra en forma de polvo. Y entonces lo único que va a quedar va a ser tu espíritu. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando todo termine, hermanos, si eres parte de esta nueva generación llamada iglesia que Cristo compró con su sangre para que gobernáramos y sojuzgáramos espiritualmente el mundo, dice lo que leímos en Apocalipsis en el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, vean esta escena un momento mientras Kay pasa y me acompaña con el piano para terminar. Tengan esta escena de este versículo de Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya se acabó todo en tu vida. Tu cuerpo ya terminó, las cosas terminaron, todo lo que hiciste ya quedó en el olvido, no te llevaste nada, te pusieron en tu cajón o en tu urna, y tu espíritu llegó delante de Dios. Y llegas llorando, y Dios se acerca a ti, así dice Apocalipsis, lo acabamos de leer, y dice: enjugará Dios toda lágrima. Llegaste delante de Dios y está Dios. Y mientras Dios con mucha ternura te está limpiando las lágrimas, te dice: ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo te fue? Mi troca se hizo pedazos. Okay. Y dime, hijo mío, ¿cumpliste mi voluntad en la tierra? Ay, Señor, no había pensado en eso. Está bien. Y dime, suénate los mocos, ¿cumpliste mi propósito en la tierra?
No sé, Señor. ¿Cómo que no sabes? ¿Para quién viviste entonces? ¿Para qué te mandé? ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué no escuchaste que cuando entregaste tu vida a aquel que murió en la cruz, mi hijo amado, le dijiste: Señor, de aquí en adelante yo te voy a honrar y te voy a servir? ¿Pensaste que era de relajo? ¿Pensaste que solamente era una ceremonia dentro de la iglesia? ¿No tomaste en serio la sangre derramada de mi hijo en una cruz? ¿Eso me estás diciendo? ¿Por eso estás llorando ahorita delante de mí? Porque te estás dando cuenta que viviste bajo tu propia voluntad, que viviste para cumplir tu propósito en vez del propósito que te revelé en mi palabra, y que muchos hombres y mujeres te lo dijeron una y otra vez. ¿Me quieres decir que no viviste de acuerdo a esto? A lo mejor tú dices: ay, pastor, no es cierto, la Biblia no dice eso. No lo dice. Escucha lo que dice Primera de Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento tiene que ver con voluntad y propósito de Dios. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del Señor, cuando estemos delante de Él en ese día, el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que no cumpliste mi voluntad. O sea que no viviste bajo mi propósito, hijo mío. O sea que tuviste en poco la sangre de Cristo Jesús. Yo no soy infiel, te va a decir el Señor. Tú no viviste para mí. Tú no decidiste honrarme, pero yo no soy como tú. Así es que, dice Pablo, serás salvo, así como por fuego. Pásale, no te vas a ir al infierno, pero pásale y vete a aquel rinconcito, allá quédate. Hermanos, la otra cara de la moneda, Jesús dice: entonces mi Padre apartará, como quien aparta los cabritos de las ovejas, y los cabritos los manda por otro lado, y a las ovejas les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Por eso quiero vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso quiero vivir bajo el propósito de Dios. Por eso no importa lo que esté pasando en mi vida, en todo hay un propósito en la vida del cristiano. En todo lo que pasa, si me corrieron del trabajo, si voy a abrir un negocio, si me sacaron de la escuela, si pasó acá, si pasó allá, en todo tengo que buscar dónde está el propósito de Dios para mi vida. Porque este puede ser un día muy vergonzoso para nosotros, porque no aprendimos a deleitarnos en la tierra que el Señor nos dio. Nos las pasamos quejándonos de dónde nos puso el Señor a vivir. Nos quejamos del manager que nos cambió de turno. Nos quejamos del de recursos humanos que revisó nuestros papeles. Nos quejamos del patrón que nos despidió, sin darnos cuenta que era Dios poniéndonos en otro lugar o moviéndonos para cumplir parte de su propósito en nuestras vidas. Abrimos negocios pensando solamente en llenar nuestros bolsillos y vivir cómodamente, sin considerar la voluntad y el propósito de Dios a través de esos negocios. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros agarró norte
para llenarse de dólares. Venimos aquí porque Dios quería darnos una nueva naturaleza, porque Dios quería tener un encuentro personal con nosotros, porque Dios quería transformar nuestra vida y afectar hasta nuestra segunda, tercera y cuarta generaciones. Por eso venimos aquí, por eso Dios nos trajo acá, por eso tuviste que correr en el desierto, por eso tuviste que aguantarte la respiración en el río, por eso tuviste que sufrir afrentas, porque Dios quería encontrarse contigo aquí, porque Dios quería que formaras parte de algo llamado iglesia, donde cada lucecita junta, brillando, podamos romper las más densas tinieblas de esta tierra en la que estamos viviendo, hermanos. Esta tierra está en tinieblas. South Bend está en tinieblas. Las tinieblas son muy oscuras, son muy densas. Y si alguien tiene Ring en su casa, el teléfono, el timbre de la puerta Ring, y está escuchando las notificaciones, llega un momento que lo tienes que apagar porque son demasiadas. Y un tiroteo por acá, y otro balazo por allá, y por allá también, y acá se encontró esto, y acá pasó. Estamos viviendo en medio de tinieblas, hermanos. Y la iglesia fue llamada a romper esas tinieblas. La iglesia fue llamada a deleitarse en la tierra que el Señor nos dio. Y si me voy a deleitar en la tierra que el Señor me dio, entonces tengo que aprender a brillar donde el Señor me puso para brillar. Pónganse de pie, hermanos. Cada cristiano que vive en la voluntad de Dios, cada cristiano que cumple su propósito divino, va a poder decir con toda seguridad lo que hemos visto en este Salmo 37: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tus decisiones, tu camino, todo lo que haces. Confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Cuando nuestra tierra interior es conquistada, cuando logras deshacerte de esos pecados que te atormentaban y empiezas a vivir en el fruto del Espíritu, entonces empiezas a vivir con abundancia de paz. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso Salmo 37. Y gracias, Señor, porque para aquellos que han decidido creer en ti, confiar en ti, Señor, esto es una realidad. Podemos vivir así. Podemos vivir así cuando nos alineamos a tu voluntad y a tu propósito. Y extiendo la invitación que hiciera Rudy hace ratito. Si alguien de los que estamos aquí no ha entregado su vida a Cristo todavía, si alguien de los que estamos aquí no está seguro de que Cristo es su Señor y su Salvador, no te estoy hablando de la carga pesada de la religión, no te estoy hablando acerca de cambiar de religión, no se trata de dejar un costal para agarrar otro, estoy hablando de la vida en Cristo, de la libertad que hay en Cristo, de querer vivir en la voluntad y el propósito de Dios en tu vida. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, por favor hazlo hoy. No te vayas de este lugar sin decirle al Señor: Señor, yo creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en esa cruz para darme libertad. Señor, yo quiero aprender a deleitarme en ti. Señor, yo quiero que los deseos de mi corazón se alineen a tu voluntad y a tu propósito. Señor, yo quiero deleitarme en todos mis caminos, en todas las decisiones que tengo que tomar. Señor, yo necesito aprender a esperar en ti, en tus promesas, en lo que tú has hecho por mí, Señor, en tus tiempos perfectos. Señor, esta tierra en la que vivo, Señor, está mal. Hay mucha maldad, hay mucha violencia, hay mucho pecado. La oscuridad se cierne sobre nuestra ciudad.
Pero yo quiero ser parte de la luz. Yo quiero ser parte de esa luz. Que yo sea un reflejo de tu luz para que esta ciudad pueda conocer que Jesucristo es el Señor. Que podamos, Señor, romper los moldes del mundo y enseñarle al mundo que hay una manera correcta de vivir, que hay una manera que se puede vivir, que vale la pena ser cristianos. Si no lo habías hecho, entrégale tu vida a Cristo, por favor, hoy. Y hermanos cristianos, hermanos que ya gozamos de la voluntad y del propósito de Dios, por favor no se desvíen. Por favor vuelvan a poner su mirada en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Enfoquemos nuevamente nuestra vida, enfoquemos nuevamente nuestro servicio, enfoquemos nuevamente nuestros caminos a la voluntad y al propósito de Dios, porque un día vamos a llegar delante de Dios y nos va a preguntar qué hicimos, nos va a preguntar, y para muchos va a ser un día de vergüenza, de dolor, de llanto, sabiendo que nuestras vidas se alinearon a nuestra propia voluntad, a nuestros propósitos, y dejamos de lado el propósito de Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.